Parte 2. A la mañana siguiente pregunté entre la servidumbre. Sin embargo, nadie había notado nada raro excepto la cocinera, que recordaba el peculiar comportamiento de un gato que dormitaba en el alféizar de su ventana. En un momento dado de la noche, el gato en cuestión se puso a maullar, despertando a la cocinera justo a tiempo para verlo lanzarse por la puerta abierta escaleras abajo. Tras una ligera siesta de mediodía, por la tarde fui a visitar de nuevo al capitán Norris, que mostró especial interés en lo que le conté. Los incidentes tan sencillos y a la vez que tan curiosos le trajeron a la memoria una multitud de recuerdos de fantasmales historias locales. La presencia de las ratas realmente nos desconcertaba y Norris me entregó trampas y unos polvos de verde de París que, de regreso en casa, ordené a los sirvientes colocar en lugares estratégicos. Tenía mucho sueño y me retiré a la cama temprano, pero tuve pesadillas de la peor clase. En ellas miraba hacia abajo desde una impresionante altura hacia una gruta apenas iluminada. El suelo estaba cubierto por una capa de estiércol. Al interior, un demonio de barba canosa dirigía con su cayado un rebaño de bestias fungiformes, flácidas, cuyo aspecto me produjo una inenarrable repugnancia. Luego, mientras el porquero se detenía un instante y se inclinaba para admirar su labor, una impresionante nube de ratas llovió del cielo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar animales y hombres. Desperté súbitamente de tan aterradora pesadilla a causa de los movimientos de Negrito, que hasta ese momento dormía como siempre tendido a mis pies. No cuestioné el origen de sus gruñidos y resoplidos ni del miedo que lo llevaba a hundir sus garras en mis tobillos sin importarle que me doliera. Esta vez todas las paredes de la habitación se avivaban con el ruido repugnante de las enormes ratas desplazándose. A diferencia de la noche anterior, no había aurora que permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz. Cuando tuve la valentía de encender la luz, pude ver cómo el tapiz se sacudía espantosamente, haciendo que sus ya de por sí extraños dibujos se pusieran a bailar una singular danza de la muerte. El movimiento y el ruido desaparecieron súbitamente, y, saltando de la cama, hurgué en el tapiz con el largo mango del calentador que había en la habitación. Al levantarlo para ver qué había dejado debajo, no encontré sino el muro de piedra. Y para entonces hasta el gato había abandonado la idea de que hubiera ahí presencias anómalas. Cuando examiné la trampa circular que había colocado en la habitación, noté que todos los orificios estaban forzados, pero no quedó rastro de lo que se había escapado. Naturalmente me fue imposible volver a la cama, así que encendí una vela, abrí la puerta y caminé por la galería, al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con Negrito siguiéndome los pasos. Pero antes de llegar a la escalera, el gato salió disparado y desapareció de mi vista. Entonces llegaron hasta mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo, sonidos inconfundibles. Los muros de roble estaban vivos de ratas que se deslizaban y arremolinaban en un inusitado frenesí, mientras Negrito corría de un lado para otro furioso como un cazador burlado. Al llegar abajo encendí la luz, aunque esto no hizo que el sonido cesara. Las ratas seguían agitadas en una estampida de tal estrépito y nitidez que finalmente pude identificar la dirección precisa de sus movimientos. Aquellas criaturas infinitamente numerosas estaban ocupadas en un asombroso movimiento migratorio desde inimaginables alturas hasta una profundidad abismal. Escuché pasos en el corredor y poco después 2 sirvientes abrieron la gigantesca puerta. Estaban recorriendo toda la casa en busca del origen de aquel tumulto que echó a maullar a todos los gatos mientras se abalanzaban precipitadamente escaleras abajo para instalarse sobre la cerrada puerta del sótano. Les pregunté a los sirvientes si habían visto a las ratas,
pero me respondieron que no. Cuando quise llamar su atención hacia los sonidos que se oían en el interior de los paneles, noté que el ruido había cesado. Bajé hasta la puerta del sótano junto con 2 de ellos, pero los gatos ya se habían dispersado. Tomé la decisión de explorar más adelante la cripta que había debajo. Por el momento, me limité a revisar las trampas. Todas estaban forzadas, pero vacías. Consolándome en el hecho de que solo los gatos y yo hubiésemos oído a las ratas, me quedé en mi estudio hasta que amaneció, reflexionando profundamente sobre la causa de todo lo sucedido y recordando cada detalle de las leyendas que había desenterrado sobre el edificio que habitaba. Por la mañana dormité un poco, reclinado en el único sillón cómodo de la biblioteca que mi medieval diseño mobiliario se permitió conservar. Al despertar llamé por teléfono al capitán Norris, quien se presentó al cabo de un rato y me acompañó a explorar el sótano. No encontramos absolutamente nada fuera de lo común, pero sentimos un escalofrío al enterarnos de que, por la época de la que databa, la cripta había sido construida por manos romanas. Todos los arcos bajos y masivos pilares lo confirmaban. No eran del estilo degradado de los sajones, sino del severo y armónico clasicismo de la era de los Césares. Como era de esperarse, en las paredes abundaban inscripciones que resultaban familiares a los arqueólogos que habían visitado ya antes el lugar. Cosas como Vegetae, Proptemp, Dona, Lepraec Ves Pontifif, Atix y otras cosas más. La referencia a Atis me produjo escalofríos, pues había leído a Catulo y algo sabía de los abominables ritos dedicados al dios oriental, cuyo culto se había combinado con el de Cibeles. A la luz de unos faroles, Norris y yo tratamos de interpretar los extraños y difuminados dibujos que había en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares que en otro tiempo debieron ser altares. Pero no pudimos descifrarlos. Recordamos que una de aquellas figuras, una especie de sol del que salían rayos de todos lados, fue escogida por los estudiantes para mostrar que habían limitado a adoptar aquellos altares que provenían de un templo más antiguo y probablemente vernáculo que se había erigido en aquel sitio en otros tiempos. En uno de aquellos bloques había unas manchas pardas que me llamaron la atención. El más grande de todos, un bloque que se encontraba en el centro del lugar, tenía ciertos detalles en la cara superior que indicaban que había estado en contacto con fuego. Seguramente sobre él se hacían ofrendas incineradas. Eso era todo lo que se veía en la cripta frente a cuya puerta los gatos se habían congregado a maullar y en la que Norris y yo estábamos decididos a pasar la noche. Les advertí a los sirvientes que bajaron un par de sillones que no se preocuparan por la conducta de los gatos durante la noche y permití que Negrito se quedara con nosotros para ayudarnos y acompañarnos. Mantuvimos cerrada la gran puerta de roble, una réplica moderna con rendijas para la ventilación, y nos retiramos con los faroles aún encendidos a aguardar cuanto pudiera depararnos la noche. La cripta estaba debajo de los cimientos del priorato, frente al prominente precipicio que daba al desolado valle. No quedaba duda de que hacia allá se había arrastrado las inexplicables ratas, pero no sabía por qué. Mientras aguardábamos expectantes, mi vigilia se entremezclaba con borrosos sueños de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato que se encontraba a mis pies. Fueron sueños tan aterradores como los de la noche anterior. Aparecía de nuevo la siniestra gruta y el porquero con sus inmundas bestias revolcándose en el estiércol, y estas criaturas parecían estar más cerca, tan cerca que casi podía distinguir los detalles de su fisionomía. Al fijar de pronto mi atención en una de las flácidas figuras,
Desperté lanzando un alarido que hizo a Negrito saltar violentamente, en tanto que el capitán Norris, que no había dormido en toda la noche, se puso a reír a carcajadas. ¿Acaso se habría reído más, o tal vez menos, de haber conocido la causa del alarido? Pero ni yo mismo lo recordé hasta después. El horror absoluto tiene la facultad de disolver la memoria de un modo misericordioso. Norris me despertó al empezar a manifestarse el fenómeno y yo salí de mi repetitivo sueño con una ligera sacudida que me llamaba a que escuchara el ruido de los gatos. Y vaya que podía escucharse. Al otro lado de la puerta cerrada, al pie de la escalinata de piedra, había un verdadero alboroto de felinos aullando y arañando la madera, mientras Negrito, sin prestar atención a lo que estaba pasando afuera, corría como loco a lo largo de los muros de piedra, en los que pude percibir claramente el mismo ajetreo de ratas deslizándose que me había perturbado la noche anterior. Un agudo terror se apoderó de mí, pues se trataba de fenómenos inexplicables. A menos de que fuesen un producto de mi delirio y el de mis gatos, estas ratas se deslizaban hacia una madriguera entre los muros romanos que yo creí formados por bloques sólidos de piedra caliza. A menos pensé que el paso del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera formado túneles que los roedores habían despejado y ensanchado. Pero esto no disminuía el horror espectral que experimentaba, pues si se trataba de alimañas de carne y hueso, ¿por qué Norris no escuchaba su inmundo bullicio? ¿Por qué me pidió que observara a Negrito y escuchara los maullidos de los gatos afuera? ¿Y por qué intuía, sin razón aparente, los motivos de su revuelo? Cuando estuve en condiciones de confiarle lo más racionalmente posible lo que creía estar oyendo, el escalofriante barullo empezó a perder fuerza. El ruido parecía apagarse poco a poco, más abajo del sótano, hasta el extremo que todo el precipicio parecía invadido por ajetreadas ratas. Norris estaba profundamente consternado. Me dijo entonces que el alboroto de los gatos había cesado. Los felinos habían dado por vencidos. Mientras tanto, Negrito se angustió otra vez y se puso a hurgar tenazmente en la base del gran altar de piedra que estaba en el centro de la habitación, más cerca del sillón de Norris que del mío. Mi terror a lo desconocido alcanzó entonces su punto máximo. El capitán Norris, hombre mucho más joven y fornido, y seguramente más pragmático que yo, estaba igual de afectado, tal vez porque conocía muy bien las leyendas locales. Por el momento no podíamos hacer más que observar cómo el viejo gato negro seguía hundiendo sus garras, aunque cada vez menos, en la base del altar. Por momentos alzaba la vista y maullaba, tal y como lo había hecho cuando trataba de convencerme de algo. Norris se acercó al altar con linterna en mano para examinar de cerca el sitio donde el gato rascaba. Se arrodilló y arrancó unos líquenes que seguramente llevaban siglos ahí, pero pese a mucho escarbar, no encontró nada raro. Cuando estaba a punto de volver a levantarse, noté algo trivial que me dio escalofríos. A pesar de que no revelaba nada más allá de lo que yo ya sospechaba, comuniqué el descubrimiento a Norris y ambos nos pusimos a investigar el casi imperceptible hallazgo con el entusiasmo propio de quien se encuentra con una pista que reafirma sus sospechas. Se trataba de lo siguiente. La llama de la linterna que estaba sobre el altar se movía tenue, pero indudablemente a causa de una corriente de aire que recién había comenzado a soplar por la ranura entre el suelo y el altar, justamente donde Norris acababa hace un momento de quitar los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el iluminado estudio, discutiendo nerviosos qué decisión tomar. El hallazgo de una cripta en las profundidades de aquellas malditas ruinas, por debajo de los cimientos inferiores de la mampostería romana, cripta que los estudiosos anticuarios no habían descubierto durante 3 siglos, habría bastado para que Norris y yo nos emocionáramos, independientemente de cualquier tinte siniestro. La fascinación era doble y tomamos una pausa para pensar
si lo mejor era detener nuestra investigación y abandonar de una vez por todas el priorato por supersticiosa precaución, o satisfacer nuestro sentido de la aventura y el riesgo. Cualesquiera que fuesen los horrores que pudieran esperarnos en aquellos desconocidos abismos. Por la mañana, decidimos que iríamos a Londres para reunir a un grupo de arqueólogos y científicos capacitados para resolver aquel misterio. Antes de abandonar el sótano, debo decir, intentamos en vano mover el altar central, al que ahora considerábamos como la puerta de acceso a nuevas fosas de indefinible terror. A hombres más sabios que nosotros tocaría descubrir qué secretos misterios se ocultaban tras aquella puerta. Durante nuestra larga estancia en Londres, el capitán Norris y yo dimos a conocer los hechos, junto con nuestras conjeturas y legendarias anécdotas, a 5 calificadas autoridades científicas, personas que además sabrían tratar con la debida discreción cualquier aspecto delicado del pasado familiar que pudieran revelar las investigaciones. La mayor parte fueron genuinamente empáticos con nosotros y mostraron gran interés en el tema. No es necesario nombrarlos a todos, pero puedo decir que entre ellos se encontraba Sir William Brinton, cuyas excavaciones en el Trout fueron objeto de interés mundial en su momento. Cuando tomamos el tren de regreso a Manchester, se apoderó de mí el desasosiego, como si estuviera a punto de enfrentar atroces revelaciones. Mi estado de ánimo hacía eco en la atmósfera de luto en que se encontraban los americanos por la inesperada muerte de su presidente al otro lado del océano. Llegamos a Exham Priori el 7 de agosto, y los sirvientes me aseguraron que nada fuera de lo normal había ocurrido en nuestra ausencia. Los gatos, Negrito incluido, estaban perfectamente bien, y ninguna trampa de la casa había sido forzada. Empezaríamos las exploraciones al día siguiente, y mientras tanto asigné sus habitaciones a cada uno de mis huéspedes. Yo me retiré a dormir, con Negrito siempre a mis pies. Pude conciliar el sueño fácilmente, pero las pesadillas volvieron a mí. Soñé con una fiesta romana como la de Trimalción, en la que pude ver una abominable monstruosidad en un platón. Luego volví a ver aquella tenebrosa gruta y volvió la maldita y recurrente visión del porquero y su apestosa manada. Cuando desperté ya era de día y la casa parecía en calma. Las ratas, reales o imaginarias, no me habían molestado, y Negrito seguía durmiendo plácidamente. Al bajar comprobé que en el resto de la casa reinaba una absoluta tranquilidad, cosa que uno de los sabios reunidos, un tipo llamado Thornton, estudioso de los fenómenos psíquicos, adjudicó absurdamente a que ahora se me mostraba únicamente lo que ciertas fuerzas desconocidas querían que viera. Todo estaba listo, así que a las 11, nuestro grupo de 7 hombres, cargando poderosos focos eléctricos y herramientas para excavación, bajamos al sótano y cerramos con llave la puerta tras nosotros. Nos acompañaba Negrito, ya que los investigadores consideraron útil aprovechar su aguda percepción y querían que estuviera ahí en caso de que se manifestaran los roedores. Prestamos poca atención a las inscripciones y a los dibujos del altar, pues 3 de los científicos ya los conocían y los demás estaban al tanto de sus características. Toda nuestra atención se concentró en el altar central, que Sir William Brinton logró desplazar tras una hora de arduo trabajo, empleando una especie de palanca totalmente desconocida para mí. Ante nosotros se reveló un horror tal que no habríamos sabido cómo reaccionar de no estar prevenidos. A través de un orificio casi cuadrado, abierto en el suelo y desparramados a lo largo de un tramo de escalera tan desgastado que parecía poco más que una superficie plana con una ligera inclinación en el centro, había un horrible amasijo de huesos humanos o semihumanos. Aquellos esqueletos que conservaban su postura original evidenciaban posturas de infernal pánico.
y en todos los huesos se apreciaba la huella de mordeduras de roedores. Por encima de los escalones rebosantes de estiércol se abría, con forma de arco, un pasadizo en descenso que parecía labrado en la roca viva, por el que corría una ráfaga de aire. Pero aquella corriente no era el soplo hediondo que correspondía a una cripta cerrada, sino una brisa de aire fresco. De inmediato nos apresuramos escalera abajo en medio de un general escalofrío. Fue entonces cuando Sir William, tras examinar atentamente los labrados muros, hizo la sorprendente observación de que, tomando en cuenta la dirección de los golpes, el pasadizo parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo considerar detenidamente lo que digo y elegir con extremo cuidado mis palabras. Tras abrirnos paso por los escalones a través de los huesos roídos, vimos una luz frente a nosotros. No una fosforescencia mística, sino luz solar filtrada que solamente podía proceder de fisuras abiertas en el precipicio que se erigía sobre el desolado valle. No tenía nada de raro que aquellas rendijas hubieran pasado hasta entonces desapercibidas desde el exterior, pues el valle estaba totalmente despoblado y la altura y pendiente del precipicio eran tales que solo un aeronauta hubiera podido verlo en detalle. Unos pasos más adelante nos quedamos literalmente sin aliento por lo que vimos. Tan literalmente que Thornton, el investigador de lo psíquico, cayó desmayado en los brazos del precipitado explorador que marchaba detrás suyo. Norris, con su regordeta cara totalmente pálida y flácida, se limitó a lanzar un grito inarticulado y creo que solo emití un silbido y me tapé los ojos. El hombre que iba detrás de mí, el único miembro del grupo mayor que yo en edad, exclamó: «¡Dios mío!», con la voz más quebrada que he escuchado en mi vida. Del total de los 7 aventureros, solo Sir William Brinton conservó la compostura. Es algo que hay que reconocerle, especialmente porque encabezaba el grupo y, por lo tanto, debió ser el primero en verlo todo. Estábamos ante una gruta iluminada por una mortecina luz que venía desde tan lejos que su origen era invisible para el ojo humano. Un universo subterráneo de insondable misterio y oscuras premoniciones. Había en él edificios y otros restos arquitectónicos. En una ojeada pude ver un extraño monumento, un impresionante círculo de monolitos, ruinas romanas de bóveda baja, los restos de una pira fúnebre sajona y una primitiva construcción inglesa de madera. Pero todo esto se quedaba corto ante el abominable espectáculo que se extendía por toda la superficie de aquel sitio. Una demencial espesura de huesos humanos o de aspecto humano igual a la que habíamos visto antes. Era un espumante mar de huesos. Unos estaban sueltos, otros articulados en esqueletos que denotaban posturas de diabólico frenesí, intentando repeler ataques o a punto de consumar intenciones caníbales. Cuando el Dr. Trask, el antropólogo del grupo, se detuvo a identificar los cráneos, se encontró con que estaban formados por una mezcolanza degradada que le sorprendió profundamente. La mayoría de los restos eran de origen humano, pero pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución. Muchos eran de grado superior, y solo unos pocos eran cráneos plenamente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas, pero también por otros seres de aquella jauría semihumana. Había entre ellos muchos huesecillos de ratas, guerreros caídos del letal ejército que cerraban con su muerte un antiguo ciclo épico. No creo que ninguno de nosotros haya permanecido lúcido durante aquel aterrador día de descubrimientos. Ni Hoffman ni Huysmans hubieran imaginado escenas más increíbles, más frenéticamente repulsivas o más atrozmente góticas que las de aquella tenebrosa gruta.
por la que avanzábamos como sonámbulos. Se presentaba una revelación tras otra, y todos intentábamos bloquear los pensamientos que nos llevaran a explicar lo sucedido en aquel lugar 300, 1000, 2000 o hasta 10.000 años atrás. Estábamos en la antesala del infierno, y el pobre Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le comentó que algunos de aquellos esqueletos debían descender directamente de cuadrúpedos a lo largo de las últimas 20 o más generaciones. A un horror le siguió otro cuando empezamos a interpretar las ruinas arquitectónicas. Los seres cuadrúpedos y sus ocasionales reclutas bípedos habían vivido encerrados en cuévanos de piedra, de donde debieron escapar en un delirio final provocado por el hambre o el miedo a los roedores. Había manadas infinitas de ratas cebadas evidentemente por la ingestión de las verduras, cuyos residuos podían aún encontrarse como un ponzoñoso ensilaje en el fondo de grandes recipientes de piedras más vieja que los romanos. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan inmensos. Ojalá pudiera olvidarlo todo. Era claro cuál era la función de aquellas infernales bandadas de roedores. Sir William, de pie con su linterna en una ruina romana, leyó en voz alta el ritual más espeluznante que jamás haya conocido y habló de la dieta alimenticia del culto antediluviano que los sacerdotes de Cibeles encontraron y entremezclaron con el propio. Norris, acostumbrado como estaba a las trincheras, no pudo caminar erguido al salir del edificio inglés. El lugar en cuestión era una carnicería y una cocina, justo lo que Norris esperaba encontrar, pero fue demasiado ver utensilios ingleses familiares y leer grafitis que le resultaban conocidos, algunos de fechas tan recientes como 1610. Yo no pude entrar en el edificio. Aquel edificio cuyas diabólicas celebraciones solo se vieron detenidas por la daga de mi antepasado Walter de la Pole. A donde sí me aventuré a entrar fue al edificio sajón cuya puerta de roble se había derrumbado, y en él encontré una impresionante hilera de 10 celdas de piedra con barrotes oxidados. 3 estaban ocupadas por esqueletos de grado superior, y en el huesudo dedo índice de uno de ellos pude ver un sello con el escudo de armas de mi familia. Sir William encontró una cripta con celdas aún más antiguas debajo de la capilla romana, pero en este caso las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo, llena de nichos con huesos alineados, algunos de los cuales mostraban terribles inscripciones geométricas esculpidas en latín, en griego y en la lengua de Frigia. Mientras tanto, el doctor Trask había abierto uno de los túmulos prehistóricos descubriendo en su interior unos cráneos poco más desarrollados que los de gorilas y grabados con unos signos ideográficos indescifrables. Mi gato permaneció imperturbable ante todo aquel espectáculo. Solo en una ocasión lo vi posado encima de una montaña de huesos y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos chispeantes ojos amarillos. Tras habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la tenebrosa caverna, lugar tan horriblemente presagiado en mi recurrente sueño, volvimos al abismo sin fin al que no se filtraba un solo rayo de luz. Jamás sabremos qué invisibles mundos se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que descubrir tales secretos fuera de utilidad para la humanidad. Pero suficientes cosas había en las cuales fijar nuestra atención, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la espeluznante infinidad de pozos en que las ratas se habían agasajado, y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejército de hambrientos roedores se lanzara, primero sobre los rebaños de seres vivos, y luego se escapara en tropel del priorato en aquella histórica orgía de devastación que jamás olvidarán los vecinos del lugar. Dios, aquellos pozos inmundos con sus huesos serrucheados y cráneos abiertos, aquellos abismos de pesadilla rebosantes de huesos de pitecántropos, celtas, romanos e ingleses. Algunos de ellos estaban repletos,
por lo que sería imposible aventurar alguna idea de profundidad. Otros eran tan hondos que nuestras luces no lograban iluminarlos, y aún así se notaban abarrotados de cosas. Me pregunté qué habría sido de las infelices ratas que cayeron en esos siniestros cepos en medio de la oscuridad de tan horrible tártaro. De pronto resbalé en la orilla de un agujero y tuve un momento de terror petrificante. Debí quedar como suspendido, porque por un buen rato no conseguía ver a nadie del grupo, excepto al capitán Norris. Poco después escuché un ruido que me resultó familiar, proveniente de la tenebrosa e infinita distancia, y vi a mi viejo gato negro salir disparado como si fuese un dios egipcio alado en pos del golfo ilimitado de lo desconocido. El ruido no era lejano y de inmediato pude reconocerlo. Se trataba de una nueva estampida de las endiabladas ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a guiarme hasta aquellas cavernas del centro de la tierra, donde Nyarlathotep, el enanejado dios sin rostro, aúlla en la oscuridad secundado por dos idiotizados flautistas amorfos. Mi foco se apagó, aunque yo seguí corriendo. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo percibía aquel abominable e inconfundible corretear, primero ligero y luego con mayor intensidad, como un cadáver rígido e hinchado que se desliza mansamente por la corriente de un río de grasa que corre bajo infinitos puentes de ónix hasta desembocar en un negro y putrefacto mar. Algo suave y abultado chocó contra mí. Debían ser las ratas, ese viscoso, gelatinoso e insaciable ejército que devora vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer a las ratas aún de la Po, si los de la Po comían siempre cosas prohibidas? La guerra se comió a mi hijo, maldita sea, y las llamas yanquis devoraron Carfax, reduciendo a cenizas al viejo de la Por y su secreto. No, repito que no soy el demonio porquero de la tenebrosa caverna. No era la mofletuda cara de Edward Norris lo que había encima de aquel fofo ser en forma de hongo. Él seguía vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo puede ser propiedad de un Norris la tierra de un Dejapor? Es vudú, yo te digo. Esa serpiente manchada. Maldito Thornton, te enseñaré a desmayarte ante las obras de mis ancestros. Canalla, te enseñaré el gusto por la sangre. Pero, ¿es que quieren que los siga por estos infernales recovecos? Magna Mater, Diadagdaiataum, Agusdaudanurok, Dunoktokat, Agusataungi, Ungra. Esto dicen que dije cuando me encontraron en medio de las tinieblas, 3 horas después, agazapado, sobre el cuerpo a medio devorar del capitán Norris, y con Negrito intentando clavar sus garras en mi garganta. Pero ya todo terminó. Volaron ex ampliori en 1000 pedazos. Me quitaron a mi viejo gato negro y me encerraron bajo llave en esta habitación de Hanwell. Conozco los espantosos rumores que corren acerca de mi mansión y de lo que ocurrió en ella. Thornton está en la habitación contigua, pero no me dejan hablar con él. Tratan de que no lleguen al dominio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo el pobre Norris, me acusan de haber hecho algo horrible. Pero deben saber que no fui yo, que fueron las ratas. Las sigilosas e insaciables ratas con su continuo ajetreo, que jamás me dejará dormir. Las endiabladas ratas que corren tras los blandos muros de la habitación en que ahora me encuentro y me llaman para que las siga en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas de las paredes.